las personas que tienen el poder en la oscuridad de nuestro mundo, que son reales, que existen, que están ahí, utilizan la tecnología para manipular a la gente, para quitarle la voluntad, para que al final piensen de una determinada manera, etc. La libertad, a través de aparentes riquezas y cosas buenas, esclavos. En este mundo hay dos fuerzas espirituales, Dios y el demonio. No hay más. No es un personaje alegre que se ríe, que se mofa, que está... No, está quemado en su propia rabia, en su propio miedo y en su propia tristeza, porque él lo ha elegido. Padre, ¿ha presenciado usted algún exorcismo? Sí, muchos. Como Dios ama al demonio. El demonio, con su libertad, ha elegido apartarse de él. Es el demonio el que ha elegido la oscuridad. A las personas que están arriba les interesa que personas que son dependientes de la seguridad social, que consumen medicamentos o recursos, sean quitadas de en medio. O sea, mato a los fetos, pero a los crías de canguro no las mates, ¿no? Uno de los problemas que hoy tenemos con la inteligencia artificial es que no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Completamente. Y que se dice que el falso profeta hizo una imagen de la bestia que podía hablar, que podía actuar y que hacía que todos dieran culto a la bestia, ¿no? Tengo dudas de si realmente estamos en tiempo del anticristo. Por eso el Señor permite la acción del demonio, porque sabe que no solamente no va a ir en contra de su plan de amor, sino que va a ir a favor. Bienvenidos a The Bridge, bienvenidos al quinto episodio de esta primera temporada. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el padre Jesús María Silva Castignani y hoy nos viene a hablar sobre cómo la tecnología puede afectar lo que es al pecado y vamos a hablar sobre espiritualidad, así que bueno, esperamos que os guste este episodio. Bienvenido, Jesús, ¿cómo está? Gracias, Matías. Muy bien, la verdad que súper a gusto estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad que es un placer tenerle en este quinto episodio de The Bridge. Así que nada, lo primero de todo, muchas gracias a usted y bueno, y también a Dios por habernos dado la oportunidad de poder entrevistarle. Para eso estamos. ¿Le parece bien si antes de comenzar se presenta un poco, así la audiencia le conoce? Sí, vale. Bueno, yo soy sacerdote, creo que se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Hace 18 años, voy a cumplir ahora en mayo, me ordené sacerdote con 24 años. Tuve una familia muy creyente, pero en mi adolescencia me alejé bastante del Señor y luego tuve un encuentro muy fuerte con Dios que me produjo una conversión. Recibí la llamada de Dios al sacerdocio, me estuve peleando un poco con él porque no me acababa de convencer a mí eso de ser cura y no tener familia, pero el Señor me acabó seduciendo, me convenció y entré en el seminario. Y estos 18 años he estado pues, de párroco en varias parroquias. También tengo actividad en redes sociales, en YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. También tengo un blog en Religión en Libertad y he escrito pues, una docena de libros, más o menos también, sobre temas de afectividad, sexualidad, temas de teología, de filosofía, antropología. Ahora va a salir uno, como hablaremos, también de temas de tecnología. Totalmente. Mucha dirección espiritual con jóvenes. He estado de capellán en varios colegios, en residencias también. O sea, he tenido la suerte de que he tenido un ministerio bastante amplio y de mucho alcance. Y la verdad es que, pues eso, y que estoy feliz de ser cura y de estar aquí contigo. Es lo que puedo presentarme, no sé qué más. Soy el número 13 de 14 hermanos, ¿no? Y mi padre, cuando le preguntaron, ¿por qué tiene tantos hijos? Dijo, pues porque me gusta mi mujer, ¿no? Y pues es una buena respuesta, efectivamente. Muy buena respuesta. Y nada más, eso es lo que puedo decir. No, bueno, muy buenas respuestas. Y padre, ¿sabe usted que al final este podcast es un podcast que normalmente hablamos de tecnología, de ciberseguridad e inteligencia artificial? Entonces, una pregunta que puede tener usted o que puede tener la audiencia es ¿qué hacemos en un podcast de inteligencia artificial, tecnología y ciberseguridad hablando de religión, ¿no? Entonces, quería preguntarle qué relación cree que usted existe hoy en día en el uso de las tecnologías que permiten el acceso al pecado y cuál es su opinión al respecto. Con respecto al pecado. Al pecado y a la tecnología. Vale, de acuerdo. A ver, el pecado nace del corazón, ¿no? Jesús dijo en el Evangelio: nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, ¿no? Yo creo que es importante situarnos siempre en esta perspectiva, ¿no? Aunque no hubiera tecnología, seguiríamos pecando porque somos un desastre, ¿no? Sin embargo, es verdad que el acceso a la tentación al final se manifiesta de diversas maneras, ¿no? Pues en la Edad Media podían ser burdeles, o podía ser apuestas, o podía ser un duelo, ¿no? Ahora la tecnología permite el acceso a muchísimas cosas buenas y maravillosas, pero también a un mundo un poco complicado, ¿no? Entonces, muy en concreto, por poner algunos ejemplos, el tema de la imagen pues puede afectar mucho, ¿no? Compararte con los demás, la vanidad, ver que es más guapo, que tienes mejor cuerpo, que no sé qué, creerte superior, despreciar a otros, burlarte, reírte de otros, polarizar la sociedad, criticar, insultar, disfrazado en el anonimato, el acceso a la pornografía, a contenidos incluso que son ilegales, la cosificación de la mujer, la cosificación del hombre, la pérdida del contacto personal,
la pérdida de humanización en el mundo, la globalización, o sea, perdón, al revés, como la diferencia entre primer y tercer mundo, que se hace mucho más patente porque ahora la gente del tercer mundo ve cómo estamos en el primer mundo a través del móvil y entonces la diferencia se hace aún más grande. O sea, yo creo que tiene como muchísimas cosas muy buenas, pero como has preguntado por el pecado, te he dado como una especie de lista de cosas en las que pienso verdaderamente que la tecnología puede situarnos en el pecado. Y ya si nos fuéramos al tema del transhumanismo y el poshumanismo, que no sé si lo habéis tocado alguna vez aquí en el podcast, No. es un tema que tiene mucho que ver con la tecnología y la inteligencia artificial, nos estaríamos yendo ya a un ser humano que fuese híbrido entre máquina y hombre, que deja atrás la humanidad, a una brecha entre la gente que tiene acceso, por ejemplo, a un miembro cyborg o a una capacidad de conectarse a la nube y la gente que no tiene ese dinero, y podría, y de hecho ya está sucediendo, acrecentar la brecha entre ricos y pobres, primer mundo, tercer mundo, gente con poder, sin poder, y por supuesto en la infosfera hay un gran peligro de manipular a las personas, ¿no? Las personas que tienen el poder en la oscuridad de nuestro mundo, que son reales, que existen, que están ahí, utilizan la tecnología para manipular a la gente, para quitarle la voluntad, para que al final piensen de una determinada manera, etc. O sea, realmente tiene muchos peligros. Pero yo no me quedo con eso, ¿eh? No, me no, quedo con no, todo no. lo bueno que tiene. Pero tú has preguntado por el pecado, yo respondo por el pecado, ¿eh? Y una pregunta, padre, porque al final hace unas pocas semanas el Papa León XIV Uh-huh. llamó a los principales exorcistas del mundo y les juntó en una especie de asamblea, donde básicamente mostró su preocupación por el incremento en el número de exorcismos relacionados principalmente por la consulta del tarot, Uh-huh. por la lectura del horóscopo y por todas estas disciplinas que dentro de la religión católica se conocen como ocultismo, ¿no? Sí, así es el nombre, sí. Y entonces, ¿cuál es el riesgo que ocurre en una persona a nivel espiritual Claro. cuando consulta lo que es el horóscopo, cuando consulta lo que es el tarot, o básicamente cuando realiza cualquier tipo de actividad que esté dentro de lo que se cataloga en la Iglesia Católica de ocultismo? Vamos a llamarlo ocultismo y esoterismo, ¿vale? Por Eso es. utilizar dos términos un poquito más que amplían un poquito. Mira, Ujú. yo estuve una vez en una sala de espera de un hospital Sí. y entonces entró un hombre a ofrecer Reiki. Dijo, no, pues yo aquí vengo a ofrecer Reiki porque soy maestro de Reiki y tal, no sé qué. El Reiki es una de las cosas que la Iglesia desaprueba y que se ha probado en los exorcismos que ha habido personas que han acabado poseídas por recibir Reiki, ¿no? Entonces yo me puse a hablar con él. ¿Tú eres maestro del Reiki y tal? Bueno, sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? No, pues nosotros imponemos las manos y entonces pedimos como que venga una energía a través de nosotros a la otra persona para que la cure. Y le dije, ¿pero y qué tipo de energía? Claro. ¿No? Energía termodinámica, energía magnética, eólica. No, empecé a decirle, que el tío se quedó así. No, yo me refiero a otra cosa. Digo, tú te refieres a una fuerza espiritual, ¿no? Y dice, sí, eso. Digo, pues mira, en este mundo hay dos fuerzas espirituales, Dios y el demonio. No hay más. A Dios se le invoca con la oración. Si tú invocas una fuerza espiritual con algo que no es oración, puede venir el demonio. Bueno, se quedó toda la sala así mirándome, mirando al tío. El tío se fue un poco por la puerta de atrás, ¿no? No, es que lo que tú llamas demonio yo lo llamo energía. Digo, vale, pues cuando esa energía te empiece a mover libros en casa y te empiece a hacer cosas raras, me avisas, ¿no? Y ahora vamos a un exorcista. Es decir, la antropología cristiana, nuestro modo de ver el ser humano, el mundo, la vida, es que existen dos fuerzas espirituales enfrentadas. Una es suprema, es Dios, el creador, está por encima, se ha pasado el juego, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero de entre los ángeles que él creó, hubo algunos que cayeron, los llamamos demonios, y los demonios tienen una influencia en nuestro mundo. Porque Dios lo ha querido permitir así, por lo que sea, eso lo vamos a hablar luego, ¿no? Entonces, los demonios son muy listos, ¿no? El demonio no te va a aparecer y te va a decir, hola, soy el demonio, quiero llevarte al infierno, ¿me dejas entrar? No va a hacer eso, el demonio es mentiroso. Jesús dice que es mentiroso desde el principio. Entonces, ¿él qué hace? Te engaña. Entonces, te habla de fuerzas espirituales, energías, karma, ¿no? Y entonces, a través de estos términos, trata de que tú te abras a su influencia sin ir de frente, porque él no va de frente. Dios va de frente, Dios siempre va de frente, pero el demonio no. Entonces, este tipo de comportamientos, tarot, adivinación, energías, horóscopo, lectura de manos, pactos, flores de Bach, piedras lunares, todo lo que llamamos hoy esoterismo, ocultismo, superstición, puede ser una puerta abierta al demonio. No es que obligatoriamente lo sea, ¿vale? Pero puede serlo, porque tú estás invocando fuerzas espirituales, ¿no? Y esas fuerzas espirituales, si tú las llamas, vienen. Las fuerzas espirituales de Dios las llamamos por la oración. Pero si tú llamas una fuerza espiritual que no es Dios, por otro medio, el demonio sí puede, se va a colar. ¿Me explico? No, totalmente, totalmente. De hecho, voy a contar una anécdota. Estuvimos en Ibiza hace muy poco con mi esposa y entramos a un lugar donde vendían todos estos... Bueno, no sabíamos realmente lo que era. Entramos a una tienda y se lo comentaba, ¿no? Había entrado con el carrito de la niña y sentí una presión automáticamente, como una sensación de carga. No sé si era porque no era invitado a pasar por ahí, porque al final como creyente
supongo que también esas energías, tanto positivas como negativas, entran en choque, pero automáticamente tuve que salir y decirle a mi esposa, oye, no entres ahí porque la verdad que lo que he sentido nunca me había pasado. Sí, pero a veces se percibe, ¿eh? Se percibe. A veces se o sea, percibe. la percepción fue como si tuviera no sé cuántos kilos encima mío y que me sentía con un peso. La verdad es que cuando vi lo que había, la verdad es que al final no me quedó otro más remedio que en este caso que relacionarlo. Y estamos hablando de ocultismo, estamos hablando de esoterismo. ¿Para usted estos son los principales de los pecados más graves que se pueden cometer? No. No, el pecado más grave que se puede cometer es el atentado contra la vida. El atentado contra la vida de las demás, sobre todo de los inocentes. Ese es el pecado más aberrante que existe, ¿no? Y en concreto, aunque probablemente muchos oyentes no estarán de acuerdo con esto, pero el aborto, que es el asesinato directo de un niño no nacido, inocente y sin culpa de ningún tipo, es la eliminación directa de una persona pues por motivos que al final intentan justificar un asesinato, ¿no? Y el Concilio Vaticano II, que es el último concilio que hubo en la Iglesia, habla del crimen abominable del aborto, ¿no? Podemos seguir pues, con la eutanasia, sobre todo de las personas que no quieren recibir la eutanasia, ¿no? Y podemos pues, continuar, ¿no? La eliminación directa de una vida, eso es sin duda el crimen más fuerte que existe, ¿no? El tema del esoterismo y el ocultismo, fíjate que muchas veces no es ni siquiera pecado. Es decir, una persona que es inculta, que no conoce, que no sabe, que no tiene experiencia de Dios y que piensa que si va a una bruja que le haga no sé qué o si va a tal cosa no pasa nada, puede entrar inocentemente en este mundo, ¿no? Sin culpa. Sin embargo, eso no quiere decir que el demonio le va a pedir permiso para actuar. Esa es una de las cosas que cuesta mucho entender del mundo espiritual, ¿no? Pero es que yo al demonio no le dejaba entrar. Pues es que no hace falta que le dejes entrar. O sea, lo duro es que cuando tú te expones a un mundo espiritual que no controlas ni conoces, el enemigo, si puede, se va a colar. Va a poner el pie en la puerta para que no se cierre y va a intentar meterse como pueda. Por eso muchas personas que acaban con posesión por hacer Reiki, por ejemplo, o por hacer otro tipo de rituales, son personas que no han pecado, porque a lo mejor ellos decían, me duele la espalda, mi vecina me dijo que tenía un amigo que hacía Reiki, fui a que me hiciera Reiki y resulta que ahora tengo un demonio dentro, ¿no? O sea, ni siquiera tiene por qué tener que ver con el pecado. Aquí el problema está en que el demonio se aprovecha de la ignorancia, no del pecado, ¿no? O sea, a veces mucha gente, como por las películas y tal, como que relaciona mucho el demonio, ¿no? Posesión con maldad. Pero es que muchas veces no es así. Que el demonio no pide permiso. No espera que seas malo para entrar. Padre, hay una cosa, porque al final nosotros lamentablemente tuvimos un aborto natural, no buscado, en enero de este año. Y bueno, una de las principales cuestiones cuando nos pasó, lo primero que pensé en la cabeza fue que ¿cómo puede haber gente que asesina a sus hijos, ¿no? Yo sé que no soy quien para juzgar, porque siempre digo que el que juzga es el de arriba, pero no lo entendía, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren, lo pasamos muy mal, gracias a Dios. Luego tuvimos a nuestra hija Alejandra, que ahora la próxima semana cumple 6 meses. Pero ¿cuál es el daño espiritual de realizar lo que es un aborto? Nosotros hace muy poquito caminamos por Ferraz, donde básicamente íbamos caminando y estábamos justo con mi esposa y escuchaba que una chica decía que no se había quedado embarazada y que si hubiera quedado embarazada, hubiera abortado. Con una naturaleza como el que va a la farmacia y dice... por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el daño espiritual que realmente ocurre? Porque yo soy de las personas que piensan que cuando una persona aborta no es que queda básicamente el dolor, el propio asesinato, sino creo que existen unas consecuencias espirituales posteriores que pueden ser muy graves. Entonces quería saber cuál es su opinión con respecto al aborto, con respecto a este tema. Mi opinión y mi experiencia, porque al final como sacerdote pues yo he hablado con muchas mujeres que han abortado y hombres que han permitido o provocado abortos, porque también los hay. O he confesado incluso, ¿no? Porque el Papa Francisco permitió en el año de la misericordia que los sacerdotes, digamos, rasos pudiéramos también absolver del pecado del aborto, que antes estaba reservado. Antes no eso no lo sabía. Sí, antes solamente podía absolverlo el obispo. Los obispos, wow. Sí. Entonces el obispo solía nombrar lo que se llama un penitenciario, un sacerdote delegado que tuviera la potestad de absolver del aborto, pero no podíamos absolver los sacerdotes. Hasta el año de la misericordia, que Papa Francisco dijo, bueno, pues o sea, este es un tema que está creciendo, al final para muchas mujeres que vienen a abortar, o sea, que vienen a confesarse por haber abortado, les es muy difícil luego tener que ir a la catedral delante de otro tío a reconocer lo que han hecho, entonces nos dio la potestad de perdonar el pecado del aborto. Antes no se podía, ¿no? Lo cual muestra la gravedad, evidentemente, de este pecado, ¿no? Entonces, mi opinión y mi experiencia, te decía, ¿no? Porque al final la opinión, ¿no? El problema de mucha gente de hoy es que habla de muchas cosas de las que no sabe, ¿no? Y de hecho la gente piensa que los curas hablamos de cosas que no sabemos, y es mentira. O sea, uno como cura tiene acceso a un montón de personas que tienen un montón de situaciones. Daño espiritual del aborto, ¿no?
Yo diferenciaría el daño del aborto, desde luego, haría 4 distinciones de primeras. El daño físico, que recibe, por supuesto, el niño que muere, pero también la mamá, porque a veces hay dificultades, a veces hay problemas, hay raspados, hay rasgados, ¿no? Hay consecuencias físicas, incluso en mamás que no suelen salir a la luz, pero existen ahí. El daño moral, ¿no? Es decir, las mamás muchas veces tienen luego sentimientos de culpabilidad, ven a un niño que tendría la edad de su hijo y empiezan a comerse la cabeza, ¿no? Un daño psicológico, que sería lo que se llama el síndrome de posaborto, que se intenta silenciar hoy en día, pues un gran consenso de médicos de privadas que ganan dinero con el aborto, están intentando hacer ver que el síndrome de posaborto no existe, que es mentira, que es una invención de la Iglesia, y no es cierto, existe, ¿no? Mujeres que no necesariamente, ni por moral, ni por cristiano, ni por religión, escuchan a un niño llorando en la noche, se despiertan por la noche viendo una imagen de un niño, de una niña, tienen depresiones y no saben por qué, de repente quieren quedarse embarazadas a cualquier costa. Hay una serie de... Y luego está el daño espiritual, ¿no? Por situarlo. El daño espiritual es un daño que tiene que ver con el alma, ¿no? El alma es una cosa muy bien hecha. Y en el alma está la conciencia. Y la conciencia, en el fondo, es la voz de Dios que te dice lo que está bien y lo que está mal. La conciencia está ahí, en el fondo. A veces un poco enterrada, a veces un poco mal formada, a veces un poco apagada, pero está ahí. Y en el fondo del corazón uno sabe cuándo está haciendo bien y cuándo está haciendo mal. De hecho, la sociedad actual ha tenido que hacer un inmenso movimiento de justificación para normalizar el aborto, que ha durado pues, durante siglos, ¿no? Para intentar normalizar el aborto, para que ahora pensemos que no es nada. Bueno, de hecho le han cambiado el nombre, ¿no? Algunos le llaman interrupción del embarazo. Interrupción voluntaria del embarazo, sí, efectivamente, ¿no? Y sí, al final también incluso el nombre de aborto también ha pasado a designar algo que tampoco es como muy malo, ¿no? Entonces, todo ese camino que se ha hecho que hoy en día se normalice. Pero en el fondo del corazón, de la conciencia, la persona sabe lo que ha hecho. Y eso yo lo sé por el confesionario. Porque a mí en el confesionario me han llegado mujeres, sobre todo, que me han dicho, mire, padre, yo no soy creyente, pero es que tengo la necesidad de sacar esto porque me carcome. Y mujeres que no son creyentes, muchas mujeres que no son creyentes, vienen a confesarse de aborto, porque ya no saben a dónde ir. O sea, ese daño espiritual es real. Daña su alma, daña su maternidad, daña su espíritu, ¿no? Y ese daño afecta también a su relación muchas veces con el esposo, pareja, lo que sea, con los otros hijos, ¿no? Daña, por supuesto, la relación también con Dios, porque es un pecado grave, ¿no? Y es un pecado que al final pues, la Iglesia sigue diciendo que una persona que aborta siendo consciente de lo que hace incurre en excomunión, late sentencia, o sea, está excomulgada. Por lo tanto, para explicar a los oyentes, significa que están condenados al infierno. No exactamente, eso solamente lo puede decir Dios. La excomunión es que no tienes ningún derecho en la Iglesia. Vale, entendido. Pierdes todos los derechos en la Iglesia. Cuando tú eres excomulgado, pierdes todos los derechos, ¿no? El derecho a confesarte, el derecho a comulgar, el derecho a que se te entierre en un cementerio cristiano, el derecho a que tengas un funeral, todos los derechos cristianos. Los pierdes porque tú te has salido de la comunión de la Iglesia. No porque la Iglesia diga, pues ahora me enfado y te echo, ¿no? Sino porque al hacer un acto que rompe la comunión con la Iglesia, pues tú quedas inmediatamente excomulgado o excomulgada, ¿no? Eso se llama excomunión late sentencia, que es inmediata. Hay veces que el cardenal o el papa dice... excomulga, ¿no? A alguien. Esta persona queda excomulgada. Hay otras que son inmediatas, ¿vale? El aborto causa la excomunión late sentencia, inmediata. Y una pregunta, padre, porque usted habló de la confesión, que al final es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Bueno, yo tuve una conversión de muy adulto, ya con 33 años, un número cuanto menos simbólico. Mucho. Entonces, bueno, mi esposo un día dijo, voy a ir a misa, en ese momento era en Caná, en Pozuelo. Fui con ella y de entonces yo me quedo con una frase que es: el que conoce a Dios, al final, el que conoce a Jesús, no hay marcha atrás, ¿no? Eso es un poco lo que yo siempre suelo decir. Pero tengo que confesarle que hay mucha gente que seguramente verá lo que es este episodio, que está bautizada, por lo tanto son hijos de Dios, que no están practicando y que probablemente no se han confesado. Entonces, quería preguntarle si es tan amable usted de explicar aquí cómo es el rito de la confesión, porque entiendo que el único requisito para hacer una confesión es estar bautizado, ¿no? Efectivamente, eso es. Y aunque no tengan la comunión y no tengan la confirmación, pueden recibir este segundo sacramento. Pueden y deben. Y deben. Les vendría fenomenal. Entonces, ¿le importaría, si le parece bien, en mirar a una de estas dos cámaras de aquí y explicar a la audiencia cómo es el rito de la confesión, como decía Matías, es uno de los 7 sacramentos y el don que concede es el perdón de los pecados, ¿no? Los pecados son las cosas que hacemos que van contra la voluntad de Dios. Pueden ser pequeños, pecados veniales, o grandes, pecados mortales. Los dos pueden ser perdonados en la confesión. En la confesión
Es un rito en el que el sacerdote es el que lo administra, porque el Señor dijo en el Evangelio, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, ¿no? Dio el poder a los apóstoles y los sucesores para perdonar pecados. Y entonces, a través de ese ritual, es cuando uno se pone delante de Dios. Ese ritual tiene 5 pasos. El primero es el examen de conciencia, pensar qué cosas he hecho mal y ver un poco pues, momentos de mi vida, personas, relaciones, lugares, ¿no? Ver pues, qué pecado. ¿Y qué es pecado? Pues lo que dicen los 10 mandamientos, ¿no? Y los 7 pecados capitales, la pereza, la lujuria, la gula, la avaricia, ¿no? La envidia, pues matar, robar, pensar impuramente, mentir. O sea, al final los pecados son los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Hacer ese examen de conciencia, después hacer un acto de arrepentimiento, lo que se llama el dolor de los pecados, ¿no? Oye, pues yo me arrepiento de esto, ¿no? Y si algún pecado no te arrepientes del todo, decir, bueno, Señor, de esto no me arrepiento del todo, pero quiero ponerlo delante de ti porque quiero ser perdonado. Y aunque yo pueda no entender por qué esto es pecado o me cueste, me fío de ti y sé que tú, que eres Dios, no me vas a engañar. Entonces, primero, examen de conciencia. Segundo, arrepentimiento, ¿no? El tercero es decir los pecados al confesor, que ahí es donde uno entra a un sacerdote, pues mire, me quiero confesar, hace tanto tiempo que no me confieso, 5 años, 10 años, un mes, da igual, los curas hemos confesado de todo. Yo, el caso más grande fue una persona que hacía 65 años que no se confesaba, así que... Y entonces le dices los pecados al confesor, todos, ¿no? Si estás un poco despistado, le puedes pedir que te ayude, porque a veces es que me estoy perdido, ¿me puede ayudar, padre? Y el cura te va a ayudar, ¿no? Después el sacerdote te da unas palabras, te dice unas cosas y te dice una penitencia que tienes que hacer, que suele ser como un acto interior o exterior para demostrar que estás arrepentido, que muchas veces son oraciones. El cura te dice, pues mira, reza esto, o a veces puede ser acciones, ¿no? Pues haz esto, o trata de dar dinero a un pobre, o yo recuerdo una vez que un cura le dijo, pues invita a tu esposa al cine, ¿no? O sea, depende un poco de los pecados que tengas, la penitencia puede ser muy creativa, ¿no? Y recibir la absolución, es decir, que el sacerdote te impone las manos y hace una fórmula. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese signo se produce el sacramento por el cual tú quedas inmediatamente perdonado de todos tus pecados, ¿no? Y después tienes que cumplir la penitencia. Con esos 5 pasos es con los cuales recibimos el perdón absoluto y total de nuestros pecados. Y eso sería un resumen muy breve de lo que es la confesión. Muchas gracias, padre. Seguramente mucha gente que vea este episodio le va a venir muy bien. Espero. Al final hemos estado hablando de esoterismo, de ocultismo, hemos estado hablando de aborto y nos toca hablar de eutanasia. Recientemente había un caso muy popular, que es el caso de Noelia. Sí. Yo he visto lo que ha compartido en las redes sociales, por lo tanto conozco lo que es su opinión. Pero quería preguntarle, el caso de Noelia sé que es un caso polémico porque al final yo entiendo, y ahora también me gustaría conocer su opinión y su conocimiento, que es una persona que probablemente no está en sus facultades para tomar una decisión y de hecho se ha demostrado que incluso en algún momento ha querido hacer marcha atrás, ¿no? De esa decisión. Así es, eso es. Sí, ha habido momentos en los que ella quiso como retirarse de esa opción, pero su psiquiatra y los abogados le insistieron en que continuaran con el proceso adelante porque iba a tener una vida terrible, que no iba a tal, que no hiciera caso de los que le decían lo contrario y al final parece que fue bastante condicionada, efectivamente. Y una pregunta, entendiendo perfectamente que en el caso de Noelia se ha demostrado que probablemente no estaba en sus plenas de sus facultades para tomar esa decisión, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. Como católico, lógicamente estoy en contra de la eutanasia. Como solución a ponerle fin a una enfermedad o a un problema, cuando yo creo que eso lo tiene que hacer Dios, ¿no? Pero también, como católico, creo que Dios nos ha hecho libres en la toma de decisiones. Por lo tanto, yo le quiero hacer la siguiente pregunta, que sé que no es fácil, pero si yo como persona quiero ejecutar lo que es la eutanasia, ¿por qué no puedo ejecutármela si no le estoy haciendo daño a lo que es a otra persona? Me estoy haciendo daño a mí mismo y Dios nos ha hecho libres para tomar esa decisión, ¿no? Porque yo creo que está en contra de decirlo contra otro, porque al final estás haciendo un daño contra otro, pero contra ti mismo. ¿Por qué estaría prohibida la eutanasia? El suicidio. El suicidio contra uno mismo, sí. Suicidio es de uno mismo. Porque luego yo pagaré las consecuencias. Y eutanasia es del otro. ¿No? Vale, vamos a comenzar por el principio. El problema que hay en el mundo, en Europa y en España, es el problema de la salud mental. Ahí tenemos un problema gravísimo, porque hay muchas personas con problemas de salud mental a los que no se está dando solución. No se está dando solución, ni acompañamiento, ni se les está dando ayuda de ningún tipo, ni facilidades, ni nada, ¿no? Y eso es un problema muy grave. Yo tengo muy buenos amigos psicólogos y psiquiatras, porque me muevo mucho en ese mundo de la psicología y de la psiquiatría, y es un mundo en el que ellos denuncian cada vez más, pero nadie les hace caso, las cosas que se están haciendo. En concreto, para la tramitación de la ley de la eutanasia, aquí se hizo un comité de expertos que tenía que dictaminar cómo iba a influir la ley de eutanasia en las personas con enfermedades mentales.
Bueno, pues antes de que entregasen su informe final, aprobaron la ley. Es decir, consultaron a este consejo del que yo conozco personas solo para quedar bien. Pero no leyeron sus conclusiones. Adelantaron el decreto ley y lo aprobaron antes. Y esta gente se quedó diciendo, no, o sea, lo han aprobado sin leer nuestra conclusión, que era que efectivamente podía haber muchos problemas con personas con problemas de salud mental que podían acudir a la eutanasia en lugar de acudir a otros medios que pueden ayudarles en sus dificultades de salud mental. Es decir, esto es un despropósito total y absoluto y aprovecho para denunciarlo aquí públicamente porque tengo conocimiento de causa y conozco a las personas que están en ese comité. Y eso es una cosa que no se ha dicho, no se ha publicitado, pero hay que saberlo. Ellas no lo dicen, yo lo digo porque yo siempre voy con la verdad por delante. Y eso ha sido una burrada que se ha hecho. No se ha medido el impacto que va a tener la eutanasia en las personas con enfermedades mentales. Y se ha hecho a propósito. Muy probablemente porque a las personas que están arriba les interesa que personas que son dependientes de la seguridad social, que consumen medicamentos o recursos, sean quitadas de en medio. Para eliminar el problema. Mi cuñada está en coma desde el 22 de agosto, no tiene nada más que está en coma y ya a su marido le han propuesto varias veces la eutanasia porque no hay camas en el hospital. Esto es una burrada. Y esto se está haciendo hoy en día en España y esto hay que decirlo. Bien, ese es el contexto de Noelia. Ese es el contexto de Noelia. El problema de un problema de salud mental que no ha sido atendido. Es internada en un centro donde se abusa de ella. No se toman medidas. No se le ayuda a superar eso. Y cuando llega un momento en el que ella piensa que no puede, ya con el dolor que tiene en la vida, tener una madre detrás que la apoya en que se suicide, lo cual no deja de tener también algo que ver, y un grupo de psiquiatras y de abogados que la están impulsando a ello, al final llega un momento en el que se rinde ante la vida. Ha tenido personas cristianas que la han acompañado, que esto no se ha dicho, gente que ha estado a su lado, gente que va a la hospitalidad de Lourdes, que la ha acompañado, la llevaron a Lourdes de peregrinación, la han intentado ayudar y que fueron apartadas de su lado al final de este proceso para que no pudieran influirla. Todo esto no se ha dicho, pero yo lo digo porque tengo el conocimiento directo de las personas. Y esto lleva a un aislamiento de Noelia al final donde solamente ve una salida, que se convierte en algo mediático. Y se presenta como algo, primero, como para hablar mal de los abusadores, lo cual evidentemente está fenomenal porque los abusadores son lo peor, pero no se dice nada de que ese abuso se cometió en una residencia tutelada por el Estado, que teóricamente era para ayudarla con sus problemas y que no hubo ningún tipo de repercusión. Entonces, aquí estamos tocando un tema que toca muchas cosas y que la gente ha simplificado mucho. Entonces, la pobre Noelia, que yo estoy seguro que está en el cielo porque era una víctima, la pobre Noelia ha sido un instrumento utilizado por esta gente para normalizar cosas que no son normales, ¿vale? Y para estigmatizar, en cierto modo, a gente con problemas de salud mental y hacerles pensar que la solución es quitarse de en medio, lo cual le viene muy bien al Estado. Sin hablar de la acusación que hay todavía no demostrada de que la misma doctora que le firmó la eutanasia también es encargada del tema de tráfico de órganos dentro del mundo de la medicina y, por tanto, pudo haber un conflicto de intereses y, por tanto, un interés. Una mujer joven, sana físicamente, que dona sus órganos. Eso es una perita en dulce, ¿vale? Y todo esto lo digo porque yo voy con la verdad por delante y yo no me callo ni me corto. Entonces, todo esto es el contexto de lo que le ha pasado a esta chiquilla. Lo que hay que hacer es ir a ayudar a la gente con problemas de salud mental, con depresión, con no sé qué, con abusos, con ansiedad, con trastorno límite de personalidad, con bipolaridad. Hay muchas ayudas, apoyos, terapias, psiquiatras, psicólogos, médicos, grupos de apoyo. Hay un montón de cosas a las que hay que acudir. Quitarse la vida no puede ser la única opción, ni la mejor. Bueno, yo me acuerdo que usted cuando pasó justo esos días puso un post en lo que es en Instagram, que me acuerdo y lo que lo resume en 3 palabras. ¿Cristo o barbarie? O Cristo o la barbarie. O Cristo o la barbarie, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, perdona, que no te he respondido a la pregunta, pero es que así ya me he desahogado con lo de Noelia. ¿Qué pasa con el suicidio? Es distinto, tú lo has dicho, porque en la eutanasia yo estoy pidiendo a otro que me mate. Entonces estoy cargándole a él con la culpa moral de mi muerte. En el suicidio soy yo el que me mato. ¿Qué nos encontramos en el caso de los suicidas? Nos encontramos con personas que habitualmente tienen depresión, ansiedad, trastornos mentales no trabajados, situación de exclusión u otro tipo de cosas. Entonces, una vez más, el problema no es querer quitarse la vida, es que tienen una serie de problemas que nadie les está ayudando a atajar. Por eso, si una persona libremente decide quitarse la vida, queda entre él y Dios. Pero es que todos los casos de suicidio que yo he conocido son de personas que están tocadas desde el punto de vista de la salud mental y que no han hecho una elección
plena y libre de decir, yo en pleno uso de mis facultades, estando fenomenal y súper bien y sin tener ningún problema, decido suicidarme. Eso no es así. Estas personas tienen depresión, problemas, tienen un montón de problemas que lo que hay que hacer es ayudarles a afrontarlos y no decirles que la solución es suicidarse. Ahora, que se suicida es su libertad ante Dios. Dios tendrá en cuenta todas las circunstancias. Una persona que tiene un montón de problemas, dificultades, trastornos mentales, depresión, medicación, ansiedad, una adicción, no sé qué tal, que tiene un montón de cosas que le pueden anular la voluntad, si se suicida, ¿qué responsabilidad tiene? Pues eso lo sabe Dios y él. Yo no le voy a condenar al infierno, ni le voy a llevar al cielo. Eso lo sabe Dios y él. Es su libertad. Cada uno con su libertad puede hacer lo que quiera. Pero el problema aquí no está en la libertad, sino en nosotros que estamos dejando de cuidar a la gente que está con problemas mentales. Totalmente de acuerdo. Padre, y al final hemos hablado de muchas cosas muy impactantes. ¿Cuál es el papel del demonio en todos estos pecados? ¿Cuál es su rol? ¿Se regocijea básicamente en estos pecados? ¿Cuál es el rol básicamente del demonio en estas cosas? Me alegro que hagas esa pregunta, como dicen muchos, me alegro que hagas esa pregunta a los políticos, ¿no? Porque el demonio, a veces tenemos una imagen de él demasiado como poderosa, como si fuese muy poderoso y como si estuviese en la sombra riéndose y mofándose de nosotros, ¿no? Lo cierto es que el demonio ante Dios es una pulga. Es como el mosquito ese que hace poco el Papa mató en la sotana, ¿no? Que hizo así, se mató un mosquito en Camerún, que le han criticado por ello, por supuesto, como no podía ser menos. Preferían que cogiera el dengue a lo mejor. El caso es que es un mosquito para Dios, no es nada. El demonio es un ángel caído que está condenado. Y los dos sentimientos más profundos que Satanás tiene en este momento son tristeza y miedo. Tristeza y miedo. Eso muy poca gente... Claro. El final, se conoce el final. Muy poca gente entiende esto. Tristeza y miedo. Que le genera rabia. No es un personaje alegre que se ríe, que se mofa, que está... No, está quemado en su propia rabia, en su propio miedo y en su propia tristeza. Porque él lo ha elegido. Porque él ha elegido esa vida. Él ha elegido esa autocorrupción. Y el demonio, ¿qué pasa? Que él ve que ya está condenado. Entonces, ¿qué quiere hacer? Quiere herir a Dios. Quiere herir el corazón de Dios. Porque él se negó a obedecer a Dios, le dio la espalda, se ha corrompido y ahora todo ese miedo, esa rabia y esa tristeza y ese odio lo vuelca hacia Dios. Pero él sabe que a Dios no le puede hacer daño. Entonces, ¿a quién va a hacer daño? A sus hijos. Si alguien quiere hacerte daño a ti, pues puede ir a tu hijo, a tu hija, ¿no? Y le secuestra, le raja el brazo y te está haciendo daño a ti a través de tu hijo o tu hija, ¿no? Eso es lo que el demonio hace. Quiere intentar herir el corazón de Dios llevándose al infierno a los hijos de Dios, haciéndoles que sufran, que lo pasen mal, haciéndoles a través de la libertad, a través de aparentes riquezas y cosas buenas, haciéndoles esclavos, ¿no? Y así poder herir el corazón de Dios y arrastrarlos, si puede, al infierno donde él ha sido precipitado, ¿no? Este es el demonio. Y aparte hay una cosa que no puede, porque él no es que cree en Dios, él sabe de Dios porque lo conoce. Claro. Y le da envidia, o bueno, no sé si envidia, o básicamente un sentimiento negativo hacia las personas que no hemos tenido la oportunidad de conocerlo como él, pero sabemos de su existencia, ¿no? Y que hemos elegido libremente elegirle a él. Dice la Escritura, por envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Por envidia del diablo hacia el hombre. Mira. Hacia el hombre. Y lo mismo, me gustaría aprovechar este momento, porque al final estamos hablando del demonio, que tiene un papel muy importante en todo lo que está ocurriendo desde mi punto de vista en la sociedad a día de hoy. Y hasta me parece increíble que haya católicos que no crean en el demonio. Pero creo que también es parte porque, al menos en las eucaristías que suelo frecuentar, nunca escucho hablar del demonio. ¿Por qué no se habla del demonio en las misas? La razón es múltiple. Es verdad que la Iglesia ha desplazado la atención desde anunciar desde el miedo a anunciar desde la alegría, ¿no? Es decir, anunciar el evangelio, que significa la buena noticia, ¿no? Nosotros no estamos aquí para hablar del demonio, estamos aquí para hablar de Dios y de la bondad que Dios trae, etcétera, ¿no? Ahora, la demonología es una rama intrínseca dentro del cristianismo, no se puede separar, ¿no? Pero a veces hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? El típico pendulazo, ¿no? Antes se hablaba demasiado del demonio, ahora ya no se habla nunca del demonio, ¿no? A eso se junta una crisis teológica, que es una especie como de revisión de todas las figuras del Evangelio y de la tradición cristiana, que al final intentan metaforizarlas, ¿no? En realidad es un modo de hablar de, ¿no? Y le niegan como la existencia personal al demonio. Y bueno, pues esa teología, por desgracia, ha influido en muchos sacerdotes, ¿no? Y hace pues que no hablemos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no hablas del enemigo? Pues que la gente no sabe que lo tiene. Y yo lo pongo un ejemplo que me ayuda mucho a entenderlo. Si tú estás en una habitación a oscuras
y te dan un golpe por aquí, otro golpe por la espalda, otro golpe por delante, no sabes de dónde te viene, no te puedes defender. Entonces, si tú no sabes quién es tu enemigo y por dónde te va a atacar, tú piensas que estás bien. No, es que hay un enemigo que te conoce, busca tus puntos débiles y quiere hacerte caer. Y tú tienes que ser consciente de que estás en un combate espiritual. Y esto, los presbíteros, los sacerdotes, tenemos que decirlo. Y en el Evangelio, cuando sale un exorcismo de Jesús, en el Evangelio, pues tienes la ocasión para hablarlo. Y es que en el Evangelio resulta que hay muchos exorcismos, por algo será, ¿no? Y el Señor quiere que también prevengamos a las personas en esta lucha espiritual, no para que desde el miedo les convenzamos para que vengan a la iglesia, que es de lo que se acusa, pero sí para prevenir a los propios católicos, como tú decías, oye, estamos en un combate espiritual y tenemos un enemigo. Es que yo conozco a católicos que han tenido problemas y han ido antes a un gurú que a un sacerdote. Increíble. Pero, padre, una pregunta. Yo al final, yo le comentaba mi historia que al final tuve una conversión muy fuerte a los 33. Y esa conversión al final empezó, bueno, reuniéndome en diferentes comunidades, grupos. Emmaús ha sido uno de ellos. Uh-huh. Y al final el proceso de conversión no es de un día para otro, es un proceso que ha llevado tiempo. Pero sí me he encontrado en la tesitura, en su momento, cuando estaba en el proceso de conversión, de encontrarme con batallas espirituales. Suele ser habitual en un proceso de conversión de las personas que el demonio intente atacar a las personas que están en fase de conversión. No es que sea usual, es que es necesario. O sea, el demonio se va a meter ahí para intentar alejarte de lo que te está dando vida. Esto lo comento porque hay mucha gente que ahora está en fase de transformación y también que sepan que es normal y es habitual, ¿no? Y eso no... Que lo que les está pasando no es casualidad, es que el demonio está fastidiándoles para que pierdan la paz, se alejen de Dios, para que pierdan el equilibrio interior que han encontrado. Y es el demonio, no es casualidad. No es casualidad. Padre, ¿ha presenciado usted algún exorcismo? Sí, muchos. ¿Dónde? ¿Podría contar alguno? O podría, sé que eso, lógicamente hay una confidencialidad que no se puede revelar ni a las personas ni demás, pero podría compartir un poco con la audiencia cómo son esos exorcismos. Bueno, cualquier cuestión que crea usted conveniente compartir con la audiencia. Yo he ayudado a 3 exorcistas en los exorcismos y eso me ha permitido tener un acceso directo a lo que es un exorcismo como tal. Un exorcismo es una oración, aunque suene un poco raro, que tiene como una serie de partes, ¿no? Unas oraciones de protección al principio, una proclamación de la palabra, y luego viene el exorcismo como tal, que tiene 2 partes. El exorcismo deprecativo, que es un exorcismo en el que se le pide a Dios que libere a la persona del demonio, y luego uno imprecativo, que dirige al demonio, ¿no? Te exorcizo, espíritu inmundo, tal. Es una oración larga, ¿no? Y después, en el ritual, viene pues una oración a la Virgen María, a San Miguel y una despedida. Eso es lo que es el ritual. Luego, en la realidad, hay veces que durante el exorcismo el demonio se manifiesta en la persona. Se manifiesta de diversos modos, ¿no? Pues puede ser movimientos, palabras, puede ser a veces cosas preternaturales, que es lo que a la gente le gusta, ¿no? O cosas pues extraordinarias, raras. Y entonces, cuando el demonio se manifiesta, el exorcista sabe que tiene que insistir en lo que está haciendo en ese momento, ¿no? O sea, si en la fórmula deprecativa, por ejemplo, al mencionar a María, el demonio empieza ahí a surgir, tiene que insistir con María, ¿no? O si en la fórmula imprecativa, cuando está invocando la pasión de Cristo, el demonio se revuelve, hay que insistir en esa parte, ¿no? O sea, aunque el exorcismo es como un ritual, al final tiene una flexibilidad que permite también insistir en ciertas cosas, ¿no? Y de hecho el exorcismo también se recomienda no hacerlo solo, sino con un grupo de acompañamiento, que es como se suele hacer, ¿no? De personas que estén rezando, ¿no? Una persona que no es exorcista no puede hacer el exorcismo, pero sí puede rezar, puede estar ahí intercediendo, puede estar haciendo cosas, ¿no? Entonces, el exorcismo es algo muy desagradable, o sea, un proceso muy desagradable, sobre todo cuando hay manifestaciones diabólicas, ¿no? Porque ves a la persona, como dice el ritual, vejada, ¿no? Es decir, hay un momento dado en que entra en trance, ¿no? Y en ese trance diabólico empieza a manifestarse el demonio en la persona. Esto no pasa siempre, pero cuando pasa es duro porque la persona pierde la voluntad sobre sus propios miembros, sus palabras. Esto es importante porque posee el cuerpo, no el alma. El alma no puede ser poseído. Imposible, el alma es de Dios completamente, posee el cuerpo, ¿no? Y de hecho una persona poseída no es que vaya por la calle haciendo cosas raras. Una persona poseída, el demonio se va a manifestar solamente durante el exorcismo, salvo excepciones. Es decir, esa toma de posesión en la que te quita tus facultades ellos explican, es como si yo pasara a un segundo plano y viese lo que él está haciendo con mi cuerpo, ¿no? Y no soy yo, es él, ¿no? Eso habitualmente sucede durante el exorcismo. Es raro que suceda fuera de un exorcismo, ¿vale? Y una pregunta, porque al final, un poco por lo que leo, entiendo, es que lógicamente sí, el exorcista tiene que tener una vida que debe rozar
lo que es la santidad prácticamente, pero sin embargo las personas que usted comentaba con grupo de oración suele haber confesiones antes de empezar lo que es un exorcismo, ¿verdad? Claro. Y mi pregunta es, en el momento que se perdona un pecado, ¿desaparece del universo? Eso es exacto. Y el demonio, cuando esas personas entran, porque yo por lo que tengo entendido, muchas veces atacan a lo que es al sacerdote que está ejecutando lo que es, en este caso, llevando a cabo lo que es el exorcismo, pero también ha habido cuestiones que se hablan, por cuestiones que hablé con otros sacerdotes y con otras personas que han presenciado, también el demonio o en su caso el espíritu maligno que esté habitando en el cuerpo de esa persona en ese momento, también se dirige a las diferentes personas que están dentro de ese momento. Sí. ¿El demonio puede saber los pecados de la persona aunque hayan sido perdonados? No, si han sido perdonados, no. Esa es la cuestión. Ha habido algunos casos, Sí. que a veces algunos casos en los que el demonio ha comenzado a decir los pecados de una persona que estaba allí presente que no se había confesado. Y ahí el exorcista... Tiene que apartarlo, ¿no? No. Le dice al demonio, touch it, que es cállate. Y el demonio se calla. Y esto lo he visto. El exorcista tiene el poder de mandar callar al demonio cuando sucede esto. Ahora, ¿puede suceder? Sí. La cuestión es que, como tú has dicho muy bien, es que lo has expresado perfecto, porque es lo que es la expresión que utilizo yo también, que es los pecados quedan destruidos, o sea, desaparecen, son disueltos, son deshechos, son absolutamente aniquilados, de manera que dejan de existir. Entonces, el demonio a ti a nivel personal te puede recordar los pecados de tu vida pasada para tentarte, pues eso, ¿no? Desde la memoria. Pero en un exorcismo, él no puede hacer públicos pecados que han sido perdonados. Ahora, puede pasar, incluso que un propio sacerdote fue a un exorcismo sin haberse confesado de ciertas cosas, un poquito truculentas, y el demonio empezó a reírse y a decirle, vas a echarme tú que has hecho y esto, y esto, y esto. Entonces, efectivamente, claro que sí. Pero un pecado confesado, no, porque está, como tú has dicho, destruido. Pero en todo caso, el exorcista tiene poder para mandar callar al demonio. Touch it, cállate. Y eso es algo que el demonio, yo veo, la persona, y no puede hablar, no puede seguir hablando, se queda. Una pregunta, el Padre Amor también comentaba que ha sido uno de los sacerdotes más conocidos, diría prácticamente de la historia reciente a nivel de exorcismo, comentaba que el demonio tenía, básicamente temblaba cuando se nombraba a lo que es a la Virgen María. Completamente. ¿Por qué razón? El Padre Amorth ha sido un gran referente, sí, pero hay que leerle a veces con un poco de criterio, porque ha habido algunos documentos que ha sacado la Iglesia matizando cosas que a lo mejor él daba por seguras, ¿no? También lo digo esto un poco como aviso a navegantes, ¿no? Amorth es buenísimo, pero bueno, que también el magisterio de la Iglesia está por encima, ¿no? Hay algunos seguidores de Amorth que se han aventurado a decir cosas que son falsas, como por ejemplo que hay almas errantes que pueden poseer personas, lo cual es absolutamente mentira, etcétera, ¿no? Aprovecho un poco el disclaimer para decir esto, ¿no? ¿María quién es? María es, o si quieres, nos traemos un poco más, ¿no? El demonio, ¿cómo consiguió su victoria según el libro del Génesis, ¿no? Tentando a la mujer y haciendo que la mujer hiciera caer al hombre, ¿no? Adán y Eva. Es un modo simbólico, etiológico de hablar de la caída de los primeros seres humanos, ¿no? Y la gente a veces piensa que esto es machista, ¿no? Oh, claro, no es que la mujer ha ido por mujer. No, es que el demonio es muy listo. Porque el demonio llega a tentar a Adán, Adán peca, y a lo mejor Adán tienta a Eva y Eva dice, ahí te quedes tú con tu manzana, yo no pienso fallarle a Dios. Pero él, el demonio, sabe que si cae la mujer, hace caer al hombre, porque la mujer es más fuerte que el hombre. Bueno, de hecho dicen que el demonio tentó a Eva porque estaba sola. También, sí, eso hay. Por eso el pecado normalmente entra cuando uno está solo, ¿no? Hay mucha literatura patrística sobre eso, ¿no? Entonces, por una mujer entró el pecado en el mundo, dice San Pablo, ¿no? Por Eva, ¿no? Por una mujer ha venido salvación al mundo, que es María, ¿no? Eva fue una mujer virgen, concebida sin pecado original. María fue una mujer virgen, concebida sin pecado original. Eva desobedeció, o sea, escuchó a un ángel y desobedeció. María escuchó a un ángel y obedeció. María deshace la desobediencia de Eva. Y por eso el demonio no la puede ni ver, porque ha conculcado su poder sobre la humanidad, que le había sido dado por Eva. Ella, concebida sin pecado original, sin ningún solo pecado, la que dio fuerza a Cristo hasta el último momento de su vida, la que no pecó en toda su vida, aquella que está ahora en el cielo con Cristo en cuerpo y alma, la que aplasta la cabeza a la serpiente, no la puede aguantar. Porque para él es el recordatorio de su derrota. Porque para él es el triunfo de la humanidad. Porque Cristo es hombre, pero es Dios. María es mujer, no es Dios. Y en ella la humanidad ha triunfado del mal y del demonio. Ha demostrado que el mal puede ser vencido. Le ha pisado la cabeza a la serpiente, le ha humillado. Y lo ha humillado con su humildad, porque María no es soberbia, ¿no?
Y eso a él le pone en fuga, no puede con ello. Es algo que le hace retorcerse, no puede aguantar la presencia de María. Padre, y usted al final me comentaba que presenció lo que son diferentes exorcismos. Sí. ¿Qué cambió en usted a nivel personal y a nivel de su vinculación con la religión? Porque todos predicamos, todos llevamos a la palabra y demás, pero me imagino que ver un evento de esa magnitud debe ser muy fuerte a nivel espiritual. ¿Cambió algo en usted? Me imagino que lógicamente reforzar, eso seguro, pero ¿cambió en algo en usted a nivel personal como sacerdote? No. ¿No? Porque yo he tenido experiencias de este tipo desde hace muchos años, personales. Es la primera vez que lo cuento. Y pues de un modo u otro, el enemigo me ha intentado molestar de muchas maneras. Para mí, la primera vez que tuve una experiencia de este tipo no fue un exorcismo, fue orando por una persona que la persona entró en trance diabólico. Entonces nos pilló muy sorpresa los que estábamos allí. Yo no era ni sacerdote, oramos por esa persona, estuvimos rezando hasta que salió del trance, ya llamamos al exorcista. Y entonces luego pues estuve ayudando en la oración con esa persona y luego ya pues un poco he tenido otras experiencias en Medjugorje, por ejemplo, o de personas pues por las que he hecho oración de liberación. Pero lo cierto es que tengo que decir que no ha cambiado. De hecho, nunca he sentido miedo. Eso es una de las cosas que a la gente le sorprende mucho. Al principio, cuando me han pasado cosas, a mí solo, al principio sientes miedo. Luego te das cuenta de que él está atado. Como decía el Padre Pío, es un perro encadenado. Si tú no te acercas, no te puede morder, ¿no? Y llega un momento en el que cuando ves tantas cosas extraordinarias, las normalizas. En el buen sentido. Dices, es que yo no voy a dar publicidad a esto. La gente lo que le gusta es saber si ha volado, si ha levitado, si ha girado la cabeza, si ha hecho no sé qué. Bueno, fíjese que aquí todavía no le he preguntado ni te voy a preguntar porque no es el objetivo. Porque él quiere que le demos publicidad, ¿no? Total. Y sin embargo, con el tiempo te das cuenta de que está derrotado, ¿no? De hecho, uno de los exorcistas a los que ayudaba, había veces que empezaba a exorcizar a un demonio y el demonio pues empezaba como a reírse, a burlarse, como a hacer ver que no iba con él, ¿no? Que es una mentira. El demonio miente siempre. Y cuando insistíamos en la oración, de pronto se ponía a llorar. Se ponía a llorar. Porque está sufriendo. O sea, el propio demonio está sufriendo dolor al hacer eso y al recibir el exorcismo, ¿no? Es impotente. Y por eso no hay que tenerle miedo. Padre, ¿Dios ama a todas sus criaturas? No. ¿Sabe por dónde iba, no? Por supuesto que sí. ¿No es capaz de perdonar? Dios ama todo lo que ha creado, ¿no? Ama todo lo que ha creado, dice el libro de la sabiduría, ¿no? Ama todo lo que ha creado. O sea, la respuesta es sí, ¿verdad? Pero hay problemas como entendemos el amor, ¿no? A veces el amor lo entendemos como una sensación afectiva, profunda, como lo que puedes sentir por tu hija, lo que puedes sentir, ¿no? El amor es algo que es distinto. El amor es un acto de la voluntad en el que yo elijo querer tu bien, incluso cuando tú con tu libertad eliges apartarte de mí, ¿no? Que es como Dios ama al demonio. El demonio con su libertad ha elegido apartarse de él. Entonces, es el demonio el que ha elegido la oscuridad. Es el demonio el que ha elegido el odio, ¿no? Es el demonio el que se ha apartado del amor de Dios. Yo lo pongo como ejemplo como un sol. El sol manda rayos de luz, pero si tú te pones detrás de un muro no te va a dar, ¿no? Él sigue dando luz, pero tú te has puesto un parapeto. Pues eso es lo que hace el demonio. El demonio se aleja del amor de Dios. Entonces, ¿Dios ama al demonio? Sí. ¿El amor de Dios le llega al demonio? No. Porque el demonio se ha cerrado a ese amor. Por eso el amor de Dios ya no puede cambiar al demonio. Se ha cerrado de un modo definitivo. No es que Dios no le quiera perdonar. Es que el demonio por su naturaleza ya no puede ser perdonado por la elección que él ha hecho. Una elección definitiva de una vez para siempre. Dios sigue amando a todas sus criaturas, pero el demonio ya ha terminado su itinerario. Como un jarro de barro que tú vas moldeando, vas haciendo y luego metes en el horno. Una vez que lo metes en el horno y lo sacas, una vez que se seca la arcilla, ya no hay nada que hacer. Padre, en los últimos años ha habido una tendencia creciente en padres que no bautizan a los hijos porque deciden que los hijos tienen que tomar su propia decisión. Sí. ¿Cuáles son los riesgos de que los padres no bauticen a sus hijos? El bautismo es la protección fundamental contra el enemigo. Tiene muchos elementos positivos. Nos hace hijos de Dios, nos hace miembros de la Iglesia, nos libera del pecado original, nos hace miembros de Cristo y nos da el Espíritu Santo, esos 5 grandes regalos, ¿no? Pero también es una barrera de protección. De hecho, en el bautismo, como tú verás muy prontito, hay 2 rituales muy bonitos. Uno se llama exorcismo. Hay un ritual de exorcismo en el bautismo, incluso de los niños, donde se pide explícitamente a Dios que aleje al demonio de los niños. Y luego una unción que se llama la unción con el óleo de los catecúmenos,
que es un signo de la fuerza del Espíritu Santo para que luchen contra el mal. El bautismo tiene una fuerza de barrera protectora, y esto hay que decirlo. Entonces, no por miedo, sino porque una persona que no está bautizada tiene más riesgo de poder quedar bajo la influencia del demonio. Caso concreto, una persona me viene de Camerún, empezamos oración de liberación, una posesión muy fuerte, le llevo al exorcista, y entonces en el exorcismo pues se manifiesta de un modo muy fuerte el demonio, y el exorcista, con un carisma interior de conocimiento, me dice, ¿está bautizado? Wow. Y digo, uy, pues no lo sé. Le preguntamos luego, ¿y estás bautizado? No, no estoy bautizado. El exorcista lo notó. Notó que estaba siendo ineficaz su exorcismo. Y me dijo, no puedo exorcizarle hasta que esté bautizado, porque el mayor exorcismo es el bautismo. Entonces este hombre se bautizó, se confirmó, hizo la comunión, se casó y continuamos luego los exorcismos con eficacia. El bautismo fue el gran exorcismo que él recibió. Y yo ahí sí que me di cuenta de que esto era verdad. El bautismo supone una barrera protectora contra los espíritus y las potencias del mal. ¿Eso quiere decir que un bautizado no puede exponerse? Sí, claro que puede. Si tú te pones a tiro, el otro sí puede, va a entrar. No bautizar es dejar desprotegido a tu hijo ante ciertos poderes espirituales que existen, que son reales y que le pueden afectar. Y esto lo siento porque queda muy mal decirlo, pero es que es verdad, es así. Sucede. Padre, hemos tocado temas muy fuertes, ¿eh? Sí. Estoy un poco así para bien, ¿no? En el sentido, al final estamos tocando temas que no dejan de ser cuestiones bueno, que a diferentes personas le pudo haber tocado tan de cerca o de lejos. Yo siempre digo lo que pienso. No, sí. Y digo la verdad que yo he conocido y la argumento. Y la verdad a veces nos cae como un jarro de agua fría. Por otra parte, a nivel de los exorcismos, tengo entendido que solamente se pueden poseer cuerpos que Dios haya permitido. No sé si es correcto o no es correcto. O que haya dado autorización para básicamente poseer lo que son básicamente los cuerpos. Entonces mi pregunta es si esto es así y por qué Dios permite determinadas posesiones. Existen dos voluntades de Dios, la voluntad positiva y la voluntad permisiva. La voluntad positiva es lo que Dios quiere y la voluntad permisiva es lo que Dios permite. Cuando Dios permite algo, no es que Él dé un decreto en ese momento, decir, yo permito esto. Si tú ahora sales a la calle, coges una pistola, le pegas un tiro a alguien, Dios permite tu libertad. No es que te haya permitido ese acto en concreto, ha permitido que tú seas libre para hacer el mal. Esa permisión es amplio sentido, ¿no? Y de hecho vemos en los problemas del mundo y en el mal de la gente cómo efectivamente hay gente que usa mal su libertad. Y no es que Dios permita en cada caso, cada situación, no es que dé un permiso específico. La libertad en sí conlleva ese permiso. Y también la libertad para dejar entrar al mal. O sea, la libertad para dejar entrar al maligno, para dejarse poseer o para acercarse al mundo del maligno, es algo que Dios ha permitido. Entonces, una persona cuando es poseída es porque Dios lo permite en este sentido. No que en ese caso concreto digo, sí, a este sí le puedes poseer. No. Es una voluntad permisiva general. Dios no quiere que sus hijos sean poseídos, pero no les quiere quitar la libertad. Ese es el conflicto en el corazón de Dios. Dios no quiere que sus hijos hagan el mal, pero no quiere quitarles la libertad. Entonces, el Señor, que nos ama tanto, prefiere dejarnos libres, aunque sepa que podemos meter la pata. Entre otras cosas, aparte de pecar, que es lo más grave, mucho más grave que estar poseído es pecar, permite la libertad para que seamos poseídos. Entonces, Dios, ¿por qué ha permitido, en sentido lato, que el demonio tenga poder sobre nosotros? Pues mira, esto quizá te sorprenda, Matías, pero porque cuando el demonio actúa sobre nosotros, eso contribuye a bien del plan de Dios. Por ejemplo, varias personas que yo he conocido, he tratado y he llevado al exorcista eran personas que no eran creyentes, no eran practicantes, estaban lejos de Dios y que a causa de esa posesión se han acercado a un cura, se han acercado a la iglesia, han acabado confesando, comulgando, han acabado en la iglesia. E incluso han acabado luego ellos ayudando al ministerio del exorcismo. Ha utilizado Dios el mal para hacer un bien. Dios tiene este poder impresionante, sacar un bien del mal. Por eso el Señor permite la acción del demonio, porque sabe que no solamente no va a ir en contra de su plan de amor, sino que va a ir a favor de su plan de amor. Y eso es algo que es un misterio. A veces se ve, a veces no se ve, pero incluso la permisión que Dios da al demonio de que nos pueda tentar o lo que sea es para el bien nuestro. A mí me da un poco, no sé si pena es la palabra, porque tampoco quiero ser despectivo, de la gente que no cree por una cuestión de que yo no es que creo, yo sé de la existencia. Que está en otro, creo que está, no, lo he visto, cómo se ha manifestado en mi vida y demás, ¿no? Y a veces pienso
qué pena que esta gente no que las personas que están en esa situación no vean lo que es un exorcismo, porque ahí verían todo cómo se manifiesta el demonio, cómo en este caso reacciona a las diferentes oraciones. ¿Cuál sería usted, dentro del conocimiento que tiene y también dentro de lo que pueda compartir con la audiencia, cuál sería la consecuencia de una persona que no viva en la gracia de Dios participar en un exorcismo? Conozco gente que ha participado en exorcismos siendo creyente, que luego ha abandonado la fe y que ha justificado eso diciendo que era una alucinación, una autosugestión, un no sé qué. Tú puedes ver a Jesucristo físicamente delante de ti con sus llagas, pero tú puedes luego negarlo. Dios no te obliga a creer. La libertad humana está intacta siempre. Siempre puedes buscarte una excusa o un motivo para no creer. Siempre. Da igual que seas creyente, no creyente, católico, no católico, cura, no cura, da igual. Entonces, el hecho de que tú presencias un exorcismo no te asegura nada. Ni siendo católico, ni no siendo católico. Si un no creyente fuese un exorcismo, hay gente que piensa, es que se convertiría al ver lo que pasa. No, no tiene por qué. Podría darlo en interpretación, podría decir que son cosas paranormales, podría decir que es una sugestión, podría decir que es un montaje, podría decir lo que le dé la gana. Si tú no quieres creer, vas a encontrar motivos para no creer. Bueno, siempre digo, si ni los judíos ni los romanos tuvieron dudas ni creyeron en él, ¿cómo vamos a juzgar nosotros a las personas que hoy no lo han visto? Sí, pero tú ten en cuenta que los judíos vieron sus milagros. Y los judíos nunca negaron que hiciera milagros. Negaron que fuera Dios. Negaron que los hacía por el poder de Dios. Decían, no, hace echa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. O sea, teniéndole delante y viendo haciendo milagros, y aún así, siempre tienes la libertad. Nadie te va a quitar la libertad. Si se te apareciese Dios en este momento, ni siquiera te obligaría a creer, porque luego le dejarías de ver y podrías pensar, no, es que ese día me sentó mal un hongo que me comí, una seta, y por eso, ¿entiendes? Padre, hay una pregunta. Me he leído su libro de La venida del anticristo. Uh-huh. Muy bueno, por Muchas cierto, gracias. porque de hecho lo recomiendo porque para aquellas personas que lean ese libro, lo que le permite conocer son los signos de los tiempos venideros. Uh-huh. Yo lo resumiría así. Sí. De saber, básicamente, falso profeta, el falso... Bueno, Sí, la cuestión es, tengo una duda, yo sé que usted en el libro dice que no, pero tengo dudas de si realmente estamos en tiempo del anticristo. Uh-huh. Yo sé que del tiempo nadie lo sabe, cuándo va a venir, pero mi duda es si realmente es una persona. Uh-huh. Sí, lo hemos comentado antes. Y en el libro usted lo comentaba también, porque también, bueno, se habla también que podría llegar a ser, aunque luego lo descarta, que es el tema de un movimiento. Entonces, estamos hablando justamente de podcast de inteligencia artificial. Reconozco que la uso mucho por la parte laboral, Uh-huh. pero tengo miedo que realmente al final Satanás es el rey del engaño. Uh-huh. Y uno de los problemas que hoy tenemos con la inteligencia artificial es que no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Completamente. Completamente. Mira, hay un documento de la Santa Sede que se llama Antiqua et Nova, lo antiguo y lo nuevo, que es sobre inteligencia artificial, que es muy bueno y muy desconocido y que yo recomiendo profundamente porque está muy bien. Y precisamente una de las cosas, cuando habla de los deepfakes, ¿no?, que consigue hacer la inteligencia artificial, pone entre paréntesis una cita del Apocalipsis, en que se dice que el falso profeta hizo una imagen de la bestia que podía hablar, que podía actuar y que hacía que todos dieran culto a la bestia, ¿no? El propio Vaticano relaciona esa imagen de la bestia con la inteligencia artificial. Por lo tanto, no es ninguna tontería hablar de esto y no van desencaminadas tus intuiciones, y hasta el propio Vaticano en un confer, ¿no?, un CF, que es como mirar, hace alusión a Apocalipsis 13, ¿no? Mira, yo al principio pensaba que el anticristo era un movimiento, una ideología, el comunismo, la masonería, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Al principio pensaba que era algo así, ¿no? Y hasta que luego empecé a estudiar patrística. La patrística es la disciplina que estudian los primeros cristianos que transmitieron Los padres de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia, que transmitieron la fe de un modo radical y que eran discípulos de los discípulos, ¿no? Es decir, Ireneo de Lyon, que era discípulo de San Policarpo, que era amigo de San Juan, ¿no? San Ignacio de Antioquía, que era discípulo de San Juan y de San Pablo. Y ellos hablan del anticristo. Y ellos recogen que es una persona humana, ¿no? O sea, San Ireneo en concreto, que como te digo es de la escuela de San Juan, ¿no?, una generación posterior a San Juan y de su escuela, él habla en el libro quinto de una obra suya que se llama Adversus a Hereses, habla del anticristo y dice claramente, Juan transmitió que sería un hombre judío de la tribu de Dan. Es decir, da una serie de datos muy concretos que luego ves que están en Hipólito, que es otro independiente, y en otros sitios, y donde ves que todo empieza a cuadrar, ¿no? Que gobernará 3 años y medio, ¿no? Y que gobernará 3 años y medio. Eso es, según las escrituras, también es como muy claro, ¿no?
San Agustín luego se hace eco de todas esas tradiciones y las recoge en La Ciudad de Dios y habla también, es un libro, habla de ellas y se fueron transmitiendo de esta manera. Entonces, no se trata de algo que sea como una opinión, ¿sabes? Sino de algo que nos viene de los mismos que escucharon a Juan y a Pablo, ¿no? Pablo habló del impío, el hijo de la perdición, que se manifestará a su momento. Juan habló del anticristo y de la bestia, que son lo mismo. Y los discípulos suyos nos dicen que es una persona concreta. Ahora bien, esta persona concreta, para poder llegar al poder, necesita un ambiente. Ese ambiente, ese entorno, es donde también influye la ideología del anticristo, ¿no? Lo que en el libro llamo la anomía, ¿no? La negación de la ley natural. Y ese ambiente sí que es propiciado por ciertos movimientos, realidades, etcétera, que niegan la ley natural. Hoy podemos poner el ejemplo claro del movimiento woke. El movimiento woke niega la ley natural, ¿no? Anomía significa no ley, ¿no? El movimiento woke que te dice, tú no te determina lo que eres por naturaleza, puedes elegir, no defensa de la vida, no defensa del anciano, no defensa de la masculinidad, no defensa de la feminidad, negación de la naturaleza, ¿no? Y además, bajo la mentira de defender la naturaleza, porque se presenta como muy no contaminar y proteger los animales y tal, ¿no? O sea, mato los fetos, pero a los crías de canguro no las mates, ¿no? O sea, es una contradicción. Esa anomía, por ejemplo, la ideología woke está preparando ya el ambiente para la venida del anticristo, ¿no? Y el comunismo también, yo lo digo con mucha claridad, el comunismo está condenado por la Iglesia, por mucho que la gente hoy se la quiera olvidar. Hay un documento que no ha sido derogado que condena el comunismo ateo, y que es así, el comunismo está condenado por la Iglesia. Y el comunismo es algo que es muy parecido a la anomía y al anticristianismo. Ay, padre, y una cosa, me quedaría con usted 2 o 3 horas más, pero tenemos que cortar y en algún momento, si quiere, continuamos porque tenemos para hablar. Me quedo con un montón. Me gustaría hacerle 2 últimas preguntas. La penúltima es, usted está a punto de lanzar lo que es un nuevo libro, ¿verdad? Me había comentado. Sí, eso es. ¿Qué título es y sobre qué tratará? Seguir siendo humanos en la era digital. Wow. Un uso adecuado del móvil, las redes sociales y la inteligencia artificial. Y va sobre el uso adecuado del móvil, las redes sociales y la inteligencia artificial. Yo hice este verano un curso online de inteligencia artificial, me he especializado mucho en el tema de inteligencia artificial, transhumanismo, poshumanismo, ¿no? Bioética, etcétera. Y entonces pensaba que era hora de hacer un libro que fuese muy asequible, muy fácil de leer y con orientaciones muy prácticas, ¿no? O sea, no hago una fundamentación antropológica de no sé qué movidas, sino una cosa muy sencilla. Señalar de qué manera el móvil, las redes y la IA nos están deshumanizando y cómo poder deshacer esa deshumanización, ¿no? Y de eso va a ir el libro, efectivamente, sí, sí. Y la última pregunta, padre, es, bueno, más que una última pregunta es, si podría básicamente mandar un último mensaje a la audiencia, nuevamente mirando a lo que son estas 2 cámaras, para todas las personas, tanto creyentes, pero especialmente aquellas personas que hoy tienen dudas o que están en fase de conversión o incluso que no lo son, pero que han abierto el corazón a llegar hasta el final de la entrevista. Dios es real y Él te ha creado para llenar tu corazón de un amor incondicional. Buscamos el amor muchas veces en cosas, personas, experiencias que nos dan un subidón, pero luego no nos acaban de llenar. Hay como un vacío profundo que parece que nada llena. Lo tratamos de llenar a veces con valoración, con seguidores, con dinero, con placer, con éxito. Nada lo llena. Solo el amor de Cristo puede llenarlo, solo el amor de Dios puede llenarlo, que es un amor incondicional. Un amor que no merecemos, pero que se nos da. Y un amor que está accesible. No tienes que hacer nada extraordinario para conseguirlo porque ha sido Él el que ha bajado del cielo para dártelo. Entonces, abre tu corazón a Dios. Dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Abre la puerta a Dios. Él existe, es real, te ama, te llama. Él existe aunque dudes. Él existe aunque haya gente que lo niega. Él existe y está ahí para darte la vida. Así que dale la oportunidad. No pierdes nada y podrías ganarlo todo. Padre Jesús, ha sido un placer de verdad tenerle aquí. Muchas gracias, Cuento Matías. con usted a ver si puede y su agenda se lo permite para hacer lo que es un segundo episodio donde hablaremos de muchas otras cosas que hoy no hemos tratado. Así que le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, Matías. Me encantará. Esto ha sido todo por el 5º episodio de The Bridge. Si conoces que a alguien le pueda venir bien lo que es este episodio, por favor compártelo, comenta, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.